Ya, aviso de utilidad pública. Nosotros tenemos el control, y les dejé la lectura de un solo capítulo del libro de comportamiento organizacional de Stephen Robbins, sobre poder y política. ¿Ya? Así que el control sería el próximo lunes, probablemente, o no probablemente, sino que va a estar abierto durante todo el día, así que lo van a poder realizar, va a ser un control bien breve. Yo creo que va a tener algunas, quizás preguntas de verdadero y falso desarrollo, pero lo más probable es que sea de verdadero y falso. Por si me quieren hacer alguna pregunta, tienen dudas respecto a eso, la materia, les mandé un mensaje en el día de ayer y con eso ustedes podrían prepararse adecuadamente, y la lectura es bien breve, es bien simple, y si participaron en la clase no debieran tener ningún problema. El curso, nuestro curso de gestión de personas en el sector público 2, aborda de cierta manera en esta parte, y es lo que nos hemos dedicado a analizar durante el desarrollo del semestre, que yo sé que ha tenido algunos bemoles en cuanto a interrupciones, fechas de fin de año, etc. Pero es bueno no dejar de recordar que nosotros partimos analizando algunos conceptos propios del área de gestión de personas, que es como para qué sirve la gestión de personas. Y eso lo vimos principalmente relacionado con el modelo de gestión estratégica o de contribución estratégica de Dave Ulrich. Y de ahí nos dedicamos a ver otra materia más técnica de gestión de personas que tiene que ver con las competencias, ¿cierto? Cómo se realiza gestión por competencia y los 3 modelos por gestión de competencias que existen. Y luego de eso hemos emprendido un camino que yo lo llamo que es por la parte abstracta de lo que es la organización. O sea, tratamos de conceptualizar la organización en base a algunos elementos que son particularmente relevantes respecto a su conformación, pero que no son tangibles. Y ahí empezamos a hablar del liderazgo, empezamos a hablar del poder, empezamos a hablar de la política, y también hablamos de algo particularmente relevante, que está muy en boga en el último tiempo, que tiene que ver con el trabajo en equipo. Y básicamente lo que dijimos en el trabajo en equipo es que involucra tener una visión distinta al respecto como nosotros pensamos en la organización. Fíjense que nuestra visión de las organizaciones en general es bien administrativista. Y cuando yo digo bien administrativista, me refiero a que tenemos visiones de las organizaciones muy vinculadas al organigrama. O sea, nosotros pensamos que las organizaciones, en el fondo, es una construcción que funciona en base a un organigrama y se define, ¿cierto?, la organización en función de ese organigrama. Lo que nos invita el trabajo en equipo es a pensar respecto a cómo mirar eso de otra manera o repensarlo derechamente. Y cómo esa manera de ver las cosas distintas nos puede, en el fondo, llevar a tener mejores resultados. Vimos un ejemplo, no en este curso, porque habían pocos conectados a la clase pasada, pero de cómo, hay varios ejemplos de cómo el trabajo en equipo supera los resultados del trabajo individual, ¿cierto? O sea, hay veces que escuchar las opiniones de distintos actores, opiniones divergentes, y poder integrarlas provoca que los resultados sean superiores siempre y cuando ese proceso haya sido desarrollado de manera adecuada. Y vimos también que los equipos idealmente no respondían a este organigrama, ¿cierto?, a esta función compartimentalizada de lo que es la organización, sino que responden a equipos de trabajo que pueden tener distintos fines. Pueden ser equipos autodirigidos, pueden estar abordando solo una tarea, pueden tratar de estar identificando problemas, etc. ¿Por qué hago mención a este punto? Porque continuamos viendo, de cierta manera, estos temas abstractos de la organización, y llegamos a uno que también se vincula al trabajo en equipo de cierta manera, porque la cultura organizacional puede ser más proclive o no a generar trabajo en equipo, y eso es interesante, que también nosotros los podamos analizar desde la perspectiva de lo que hace el Estado. Fíjate que en el caso de la cultura organizacional, así como dijimos que todas las personas ejercían alguna relación de poder, indistintamente si las personas declaran o no estar de acuerdo con el poder, vimos que poder
era algo indefectiblemente inseparable de lo que son los individuos, y todos los individuos luchan por poder. Y dijimos que no luchaban necesariamente por poder para aspirar a un cargo político, eso es una manera de ver el poder, pero vinculado a lo que yo diría que es la ciencia política. Sino que las personas incluso buscan poder tener mayores espacios de poder dentro de la organización donde están, siendo más importantes, haciendo funciones que son de mayor relevancia, teniendo la exclusividad sobre algunas cosas, etc. Y fíjate que esas condicionantes también impactan en la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la cultura organizacional también es una construcción abstracta, pero que en el fondo está determinado por una serie de factores. Fíjate que así como en el poder, dijimos que todas las personas hacen poder, también se debe señalar que todas las organizaciones tienen una cultura organizacional. Y cuando hablo de organizaciones desde formales e informales. El título que está puesto en la diapositiva habla de la cultura organizacional porque este es un ramo de gestión de personas y tenemos que enfocarnos en lo que es la organización. Pero la cultura propiamente tal existe en la familia, existen los equipos de fútbol, existen en ustedes como cursos que son diferentes a otros cursos, y esa diferencia también es relevante porque ninguna cultura organizacional es igual a otra. Por ejemplo, en el Estado, uno podría suponer que se rige bajo parámetros de cierta manera similares. También las culturas organizacionales de una organización a otra van cambiando y uno va encontrando, en el fondo, distintas maneras de observar y ver el mundo. Fíjate que la cultura organizacional tiene que ver con cómo nosotros decodificamos la realidad, qué interpretación le damos y qué principios adoptamos para actuar. Naturalmente, las culturas organizacionales, las personas también, pese a no estar insertas en ellas, las pueden conocer. Y si ustedes me permiten dar un ejemplo, en la administración pública, si bien yo le dije que en todas las culturas organizacionales son distintas, naturalmente comparten algunos elementos comunes. Por ejemplo, un elemento común dentro de las culturas organizacionales de los servicios públicos podría ser el apego, el respeto a la normativa. Entonces, si bien las instituciones públicas tienen que hacer es diferente, naturalmente una gran pregunta que existe en el Estado es cómo se hacen las cosas. Les pido que me den un segundo para, voy a bajar la cortina para que sea mejor. Y fíjate que el cómo se hacen las cosas en el Estado, y esto también va a ser un comentario a modo de consejo, es una gran pregunta que está inserta en el quehacer de todas las instituciones públicas. Y fíjate que, como eso es así, uno de los profesionales que es muy valorado en la gestión del Estado es aquella persona que tiene respuestas a cómo se hacen las cosas. Fíjate que siempre aquella persona que sabe cómo se hace, porque en el Estado está el problema de que todas las autoridades, o todos los cuerpos directivos, o si quieren ponerlo como no personalizado, todas las organizaciones necesitan hacer o emprender ciertas labores. La pregunta es cómo se hace, porque siempre nos dicen que el Estado es una entidad rígida, que está fuertemente normado su actuar por leyes, por reglamentos, por decretos, etc. Entonces hay un gran tema que es cómo se hacen las cosas. Y fíjate que siempre que yo tengo la oportunidad de hablar con cursos de administración pública, una de las cosas que le hago harto hincapié es que el éxito profesional, y éxito profesional no lo veamos desde el punto de vista del exitismo, sino de que una persona puede desarrollar una buena carrera profesional dentro del Estado o acorde a sus expectativas. Dejémoslo en ese tipo de aspiración. Tiene que ver mucho con las competencias blandas que tiene la persona. Y por eso hay una parte del curso que nos dedicamos a ver todo lo que es gestión por competencia. Pero también hay competencias técnicas, ¿cierto? Que principalmente están vinculadas a conocimiento. Y yo diría que el más importante para un administrador público
el tema normativo, pero no del punto de vista de que sea una persona que se sepa todas las leyes y las repita, en el fondo como loro, diciendo, no, el artículo 5º dice tal cosa, el artículo... Sino que más que eso, lo que se valora fuertemente en las organizaciones públicas, para que ustedes lo tengan presente, es cómo yo soluciono cosas. Y la gente en general busca profesionales, las organizaciones, que puedan resolver problemas. Yo esto les cuento también a modo quizá un poco personal, pero bueno, son los ejemplos que te puedo dar. Yo me acuerdo de uno de los primeros jefes, cuando asumí una posición, mi primera posición directiva en el aparato público, me dijo, mira, no me interesa saber mucho lo que tú vas a hacer, me lo dijo así bien, bien rudo, pero resuelve el problema. Y ojalá sepamos lo menos posible de problemas, me dijo, sino que siempre nos compartas información relevante. Entonces, pero me quedó muy grabada esa frase. Y fíjate que después yo en mi experiencia después del Estado de varios años, también he podido hacer carne o cuerpo esa frase y darme cuenta de que en el fondo lo que buscan las personas en ciertas posiciones dentro del aparato público es personas que puedan resolver problemas. ¿Por qué? Porque el no se puede o el siempre se ha hecho así es un poco parte de la cultura organizacional del Estado, y cuando ustedes traten de implementar cosas se van a dar cuenta que existe cierta resistencia al cambio, que bueno, también mencioné en alguna parte del curso que todas las personas somos resistentes al cambio, pero en el Estado eso tiene cierto afincamiento mayor, pensando que existe la normativa. Entonces la persona, cuando no quiere cambio, va a recurrir mucho a la normativa como un elemento para argumentar que hacer los cambios no es posible. Por lo tanto, una de las grandes luchas que uno tiene, por lo menos bajo mi manera de ver, en el Estado es cómo hacer las cosas, cómo hacerlas bien, de acuerdo a normas, pero cómo hacerlas, ¿cierto? Entonces, los profesionales mejor valorados, le insisto, y lo dejo hasta aquí esta reflexión, son aquellos que saben cómo resolver problemas de acuerdo al marco legal. O sea, nadie dice que se hagan las cosas fuera de la normativa, hay que proponer soluciones dentro de la normativa, pero las instituciones públicas, el aparato estatal, necesita avanzar. Por lo tanto, se necesitan profesionales que sepan y puedan guiar el cómo avanzar. Y creo que es uno de los desafíos importantes que tienen los administradores públicos, es integrar este conocimiento normativo, pero integrarlo de una forma que sepa llevarlo a la práctica de cómo saber hacer las cosas. Naturalmente, el cómo saber hacer las cosas es más fruto de la experiencia que del estudio. O sea, el estudio obvio que ayuda, tener el conocimiento. Acuérdense que una de las definiciones que vimos de conocimiento es cómo llevar lo que está, por así decirlo, como un activo mental o individual, llevarlo a la práctica. Cómo mezclar el conocimiento con la experiencia. Y eso ustedes lo van a ganar con la experiencia, pero como consejo tengan siempre presente que el administrador público, mucho de su éxito está en saber resolver problemas y en saber cómo hacer las cosas. Y te digo yo que eso es algo altamente valorado. Fíjate que la cultura organizacional dijimos que podía estar presente en cualquier parte. Y dimos algunos elementos en esta especie de relato que yo les conté, de algunos elementos que están presentes en la cultura organizacional que la gente ve de afuera en el servicio público. Dijimos, siempre es esto así, el tema normativo, etc. Fíjate que también, y hay que decirlo abiertamente, dentro del ideario de las personas, y cuando hablo de las personas hablo de la población, de la comunidad, de la gente que observa el Estado, que son los ciudadanos que contribuyen con sus impuestos a que el Estado se financie, existe la percepción de que un funcionario público es flojo, no trabaja, etcétera, ¿cierto? Está esa visión y es parte de cómo la gente entiende la cultura organizacional de los servicios públicos. Solo una reflexión respecto a eso. Yo creo, bueno, naturalmente hay cierto espacio dentro de las instituciones públicas donde no se es todo lo productivo que uno esperaría, pero hay otros que también yo diría que son tan productivos como la empresa privada. La gente tiende a subvalorar lo que se hace en los servicios públicos, pese que han habido avances importantes en servicios de impuestos internos, tesorería,
el servicio de registro civil casi todo hoy día lo hace online. Fíjate que yo perdí la clave, solo como anécdota, perdí la clave única, que para mí tiene mucho valor porque yo firmo muchos documentos electrónicos dentro de la institución donde trabajo. Y necesito la clave única. Y una persona se conectó conmigo por WhatsApp, por cámara, me dio la cara y me dio la clave única. O sea, hay avances. Lo que pasa es que las personas, yo creo que tienen razón cuando hay ciertos espacios donde se puede ser más productivo en la administración pública, pero siento que a veces no se nos compara con la misma vara que el sector privado. Esto es una sensación personal. ¿Por qué? Porque yo he interactuado con empresas del sector privado y tampoco siento que el servicio que me dan es tan bueno. Y pongo siempre como ejemplo, las compañías que dan servicio de internet, de telecable, dan un servicio postventa deplorable, por decirlo menos, y cuando uno se quiere desconectar, te ponen una serie de trabas. Entonces, en algunas partes sí, el sector privado funciona de manera súper eficiente, pero no siempre así. Y hay varios ejemplos que uno podría tomar y darse cuenta que eso efectivamente tiene bemoles, así como en el Estado también hay bemoles. Y también hay empresas o servicios públicos que funcionan de buena manera. Dijimos impuesto interno, dijimos el registro civil. Yo creo que el metro de Santiago es un metro que podría estar en cualquier parte del mundo, podría estar en Francia, podría estar en Alemania, y cumpliría perfectamente un estándar de país desarrollado. O sea, ahí hay un ejemplo de un servicio público de excelencia. Fíjate que cuando pensamos en la cultura organizacional, hay una definición que está puesta acá que a mí me gusta bastante, que es de Edgar Schein, y que nos dice que es un conjunto de creencias. O sea, son cosas que nosotros pensamos, ¿cierto? Inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo determinado. Al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de adaptación externa, e integración interna. Que hayan ejercido la suficiente influencia, ojo allá, o sea, la cultura organizacional tiene que ver con la influencia. ¿Por qué? Porque la influencia permite que sean consideradas válidas y en consecuencia son enseñadas a los nuevos miembros, como un modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas. Fíjate que llevaba un aspecto más no sé si de la ciencia política, pero quizás del derecho más internacional. Fíjate que el concepto de Estado, de nación, obedece de cierta manera a la cultura, ¿cierto? Uno puede observar cierta cultura de país. Nosotros cuando juega Chile nos ponemos una camiseta roja, a los que les gusta el fútbol, naturalmente. Nacemos apoyando a la selección, no sabemos el himno patrio, en el colegio nos enseñan historia de Chile. Entonces, empezamos también como país a generar nuestra propia cultura, ¿cierto? Y de esa manera, ese tipo de cultura también nos permite percibir el mundo de cierta manera, nos conceptualizamos los chilenos de cierta manera en función de que compartimos ciertos elementos comunes. Y fíjate que lo importante es que esos temas culturales, esas creencias, que es lo que dice la definición de Edgar Schein, son válidas para todos nosotros. Rara vez las cuestionamos, ¿cierto? Rara vez uno cuestiona en el fondo las costumbres nacionales de por qué las fiestas patrias se celebran en el 18 y no se celebran en otra fecha, pese a que incluso que el 18 de septiembre no fue la fecha verdadera de la independencia de Chile, sino que fue la primera junta de gobierno, pero nadie lo cuestiona, es parte de lo que se transmitió culturalmente para crear lo poderoso que es la cultura. Y cómo la cultura, al ser considerada válida e influyente, se va transmitiendo de generación en generación. Finalmente, la cultura se refleja, o su resultado, son valores. Y valores, también entendamos el concepto, no desde el punto de vista del valor de la valentía o de un valor económico, sino como que son preferibles ciertas conductas sobre otras. O sea, hay ciertas creencias o modos de pensar sociales que nos hacen valorar algunas opciones por sobre otras. Y eso finalmente termina constituyéndose en un valor. La cultura en general se expresa en valores, y esos valores son en el fondo lo que nos indican cómo debemos actuar. Fíjense que Elton Mayo, que era un autor que probablemente ustedes vieron en su curso de teoría de la administración, en su famoso experimento de Hobson en la General Electric,
fueron los primeros a observar esto. Se dio cuenta que las organizaciones tenían maneras de pensar, tenían cierta filosofía organizacional, y que tiene que ver, en el fondo, en el plano discursivo, con que nosotros, cuando nosotros declaramos que aquí las cosas se hacen de esta manera, de que nosotros estamos aspirando a llegar a tal lugar. O sea, esas declaraciones, en el fondo, dan cuenta de que el colectivo tiene cierta manera de interpretar el mundo, y esa manera, en el fondo, lo lleva a actuar de determinada forma. ¿Por qué nos importa la cultura organizacional? Bueno, nos importa por lo mismo, básicamente, que nos importan todas las cosas que hemos visto en este curso. Que es que está demostrado que la cultura organizacional puede contribuir a que las empresas o los servicios públicos obtengan mejores resultados. Y fíjate que nosotros siempre, en la búsqueda de gestión de personas, en el tema del liderazgo, en el poder, en la política, ahora en la cultura, en el trabajo en equipo, buscamos prácticas o elementos teóricos que nos permitan avanzar hacia una mejor gestión. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de la cultura organizacional? Bueno, es que la literatura nos dice que la cultura organizacional efectivamente contribuye a que la empresa se desempeñe mejor. Pero así como existen las buenas culturas organizacionales, también existen las malas culturas organizacionales. Y las malas culturas organizacionales nos pueden llevar también a malas prácticas, a malos valores, y a tener un desempeño deficiente. Bueno, componentes, ¿cierto? Hay ciertas cosas que van conformando lo que es la cultura organizacional. Una es liderazgo, ¿cierto? Nosotros ya estudiamos el liderazgo y vimos que el liderazgo era esencialmente cómo influye una persona por X factor, para entrar en lo teórico, sobre un grupo de personas. O sea, los lleva y los conduce en un determinado sentido en las acciones que ese personas van a decir, ¿cierto? El liderazgo, dicho en simple, es cómo influye A en el comportamiento de B. Y naturalmente el liderazgo, como tiene una capacidad de influencia, se asocia que esa influencia también puede aportar a definir la cultura organizacional de una determinada compañía, ¿cierto? Por lo tanto, el liderazgo es parte de la cultura organizacional y también lo va definiendo y lo va moldeando en función de la misma influencia que ejerce el líder. En algunos casos, se puede dar que el líder, además, es el dueño de la empresa o el fundador de la empresa. Y ahí la influencia también es mayor, incluso porque el líder, al ser la persona que en el fondo también se mezcla el liderazgo con el poder, pero con el poder quizás más fuerte, dentro de una organización privada, que es ser el dueño de la organización, también eso va a definir que la persona tenga una capacidad de articulación mayor, de definir la cultura organizacional. Fíjense que va a definir desde cómo son las oficinas, porque es distinto trabajar en una oficina a planta abierta, que en una oficina en que cada persona está encerrada y no se ve con la otra. Va significando algo distinto respecto a cómo se conforma el trabajo. Después tenemos los grupos, ¿cierto? Y los grupos que están dentro de la organización, también ellos generan su propia subcultura, que se integra a esta gran cultura organizacional, pero los grupos también tienen maneras de hacer las cosas y también van interactuando, ¿cierto? Van interactuando y también van promoviendo ciertos valores por sobre otros, y eso finalmente llega a lo que es la cultura organizacional. O sea, los grupos, pese a que tienen sus culturas, también contribuyen a este gran conjunto que es la cultura organizacional, este gran concepto. El entorno también presiona la cultura organizacional. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un sector tecnológico muy competitivo, probablemente nuestra cultura organizacional, la palabra cambio, ocuparía un espacio importante, también como la palabra flexibilidad, ¿cierto? Dentro de nuestra cultura organizacional. O sea, nosotros diríamos que estamos siempre en constante cambio y que la gente que integra nuestra organización es gente flexible. ¿Por qué? Porque el mercado competitivo te presiona para que tu cultura organizacional considere esos elementos.
En el sector público, bueno, el entorno, no sé si el entorno, porque una consecuencia forzada, por decirlo de cierta manera, también presionó a que se hiciera cierto cambio tecnológico, porque las personas demandan servicios, respecto al tema de la pandemia, ¿cierto? Porque la pandemia hizo que la gente adoptara por primera vez la modalidad de teletrabajo y incorporara en mayor medida el factor tecnológico. Un poco el ejemplo que yo les mencionaba del registro civil, que a mí me dieron, la persona se conectó, que a mí me sorprendió, no por la tecnología, sino que como que uno ve el registro civil como algo tan estructurado, tan pétreo, y que la persona me decía, no, lo llamo por WhatsApp con la cámara para verificar que usted... son cosas que yo creo que no están tan parte de la cultura organizacional y que en el fondo responden a un cambio que no es intencionado, pero en el cual el entorno te está presionando porque tú adaptes tu tecnologías, tu manera de hacer las cosas, tu manera de pensar, en el fondo a lo que está pasando en la actualidad y a cómo tú tienes que cumplir la misión que tienes como organización en este contexto. Algunos valores influyentes en la cultura, bueno, primero los valores, ¿cierto? Y dijimos que los valores eran creencias que se establecen como las preferentes para un colectivo por sobre otras. Algunos servicios públicos, dependiendo del ámbito en donde se desempeñan, tienen distintos valores, pero en general yo diría que quizá un valor común es el valor por el usuario final o el destinatario de los servicios, ¿cierto? O sea, si me imagino yo que toda la gente que trabaja en áreas de deporte valora fuertemente a las personas que practican deporte, ¿ya? En cualquier edad o categoría en la cual se esté desempeñando, sea alto rendimiento o no sea de alto rendimiento. Entonces hay ciertos valores que se plasman en la manera de hacer las cosas que tiene la organización. Existe la historia, bueno, a mí me ha pasado que voy y me dicen, a una persona se te acerca y dicen, oye, mira, no te preocupes porque esto se hace de tal manera. Y fíjate que eso es absolutamente legítimo. Hay una manera que tienen las organizaciones de hacer las cosas y que responde en cierta medida a la historia que tienen esas organizaciones. Yo les conté, creo, que mi trabajo anterior fue en el Ministerio del Interior. Y en el Ministerio del Interior, uno administraba todas las emergencias que iban ocurriendo en el país. O sea, se canalizan operativamente por los NEMI, pero igual llegan al ministerio porque hay que aprobar presupuesto, es ahí donde está el financiamiento. Entonces, yo que era el jefe de finanzas de esa institución, me tocaba revisar en el fondo todos los presupuestos de emergencia y también actuar, ¿cierto? Desde la coordinación financiera o de entrega de los recursos, que era lo que era la materia de mi competencia. Fíjate que en el periodo que yo estuve pasaron varias cosas en materia de emergencia. Llegamos, y hubo un incendio en Valparaíso, hubo un terremoto en la región de Coquimbo, hubieron incendios forestales, pero así a escala nacional, que no sé si alguno se acuerda, pero que estuvo bien presente en la noticia. Hubo un incendio en Santa Bárbara, que me acuerdo que fue la última emergencia que me tocó ver. Y fíjate que cuando ocurren situaciones de emergencia, todas las personas podrían tender a tratar de resolver cada uno todo el problema, ¿cierto? Y al final hay una manera que tiene la organización de abordar ese tema. A pesar de que quizás los equipos van cambiando en el tiempo, hay cierta manera de resolver los temas que está instalado en la organización. Porque si no, lo que nosotros veríamos cuando observamos, por ejemplo, una emergencia sería imágenes caóticas de desorden organizacional o desorden administrativo, donde vamos a ver 300 personas metidas en una emergencia que claramente no es lo óptimo, sino que está distribuido de cierta manera las tareas y la forma de hacerlas que permite que eso incluso, yo diría que se haga de manera eficiente. Entonces, la historia también nos explica y nos señala cómo las organizaciones abordan las temáticas que tienen que abordar. Bueno, y están los mitos, ¿cierto? Los mitos, cuando dicen mito, en general, los mitos pueden ser ciertos, pero tienen algún nivel de exageración, o sea, son historias quizás rocambolescas, que tienen cierto nivel de exageración, pero porque son parte del cuento, es como ese amigo que es contador de historias y que
tú a lo mejor estuviste con la historia con él y te das cuenta que la exagera, pero la exagera no porque sea mentiroso, sino para hacer la historia más atractiva. Las organizaciones también toman esa práctica y hay ciertos mitos respecto a cómo se hicieron las cosas en el pasado y los éxitos que se tuvieron y cómo se logró y el esfuerzo y el trabajo en equipo, pero eso todo contribuye en el fondo a que esos mitos nos cuentan también un poco cómo se ve en el espejo la organización. Las organizaciones, y esto también lo vimos en Relación Interna, en la cual ustedes leyeron un capítulo del libro de Wayne Mondy, premian y castigan cosas, ¿cierto? Y premian en general aquellas conductas que les parece que son deseables, y sancionan o castigan aquellas que les parece que no es necesario estimular, sino que por el contrario, lo que va a buscar la organización es reducirla o tratar incluso de eliminarlos. Por lo tanto, lo que la organización declara como aquello que premia o que sanciona también es importante respecto a la conformación de la cultura organizacional. Bueno, hay ciertos ritos, sí, en el Estado como los más comunes son la cuenta pública, la discusión del presupuesto, el cierre presupuestario, y si puede que alguna organización tenga algunos hitos particulares, ¿cierto? Dentro de los ritos que pueden haber, que están medio vinculados a las ceremonias, pero son diferentes. Fíjense que el tema presupuestario, por más que sea un tema técnico, tiene algo de rito porque al servicio público le corresponde ir al Congreso, no siempre uno va al Congreso y tiene que exponer y defender su presupuesto. Y ahí hay una serie de ritos, ¿cierto?, de cómo se defiende, las cifras que se presentan, etc. El lenguaje, bueno, el lenguaje todo hablamos español, por lo tanto, desde ese punto de vista obvio, pero por ejemplo, la organización que trabajo actualmente, que es el Instituto Nacional de Deporte, tiene o hablan, y a mí me costó mucho entenderlo, mucho en sigla, o sea, todos los programas no los dicen por el nombre, sino, o no los decimos, porque ahora también soy parte de esa misma costumbre que en algún momento critiqué, que es hablar mucho en sigla. Entonces para la persona que viene de afuera, o que lleva poco tiempo en la organización, como era mi caso, cuesta entender de qué están hablando, porque yo en general los programas los memorizo en función de lo que está en la ley de presupuesto. Entonces, que a alguien le cambie el nombre y fuera de eso lo diga con otra sigla, me complica el mundo un montón. Entonces, las culturas organizacionales tienen manera también de expresar el lenguaje. Puede ser en sigla, pueden expresar ciertas ideas también bajo algunos conceptos, etc. Y finalmente, otro valor influyente son las ceremonias. Fíjate que hay un elemento que es importante en las ceremonias, que es saber en qué consisten las ceremonias. Una ceremonia como clásica de la administración pública son los aniversarios institucionales. ¿Y qué se premia en los aniversarios institucionales? Ustedes saben lo que se premia, ¿no? ¿Alguien tiene algún conocido o algún familiar que a lo mejor trabaje en el Estado y sepa lo que se premia en el Estado? O sea, que en el fondo son nuestras preocupaciones. Bueno, en general lo que se premia en la ceremonia del Estado es la antigüedad de las personas. Y fíjate que eso es importante, ¿cierto? Porque al final, lo que uno premia en estas ceremonias, que son para todos los funcionarios, también entrega un mensaje. Ojo con las cosas, porque si bien nosotros analizamos todo desde un punto de vista técnico y los libros están en el plano técnico, también las personas decodificamos y le damos importancia a lo simbólico. Y lo simbólico es importante dentro de lo que ocurre en nuestras vidas y también de lo que ocurre en la organización. Les voy a dar un ejemplo, pero súper básico, en que ustedes crean, estas cosas pasan más de lo que uno creería. No porque sea obvio significa que no ocurra, o que lo que es obvio para mí o para usted sea obvio para el resto de las personas. Por ejemplo, yo creo que una conducta que tiene que tener un jefe con las personas que trabajan con él es saludarlo. Y fíjense que le estoy diciendo algo básico, ustedes van a decir, pero ¿cómo hay jefes que no saludan? Bueno, hay jefes que no saludan. Yo tengo la práctica en todos los lugares en los cuales he trabajado de saludar a la gente. A veces no puedo todos los días porque son hartas oficinas y son hartas personas, pero por lo menos paso una vez a la semana y recorro. Si el equipo es más pequeño, voy y saludo todos los días, trato de sentarme con ellos, estar. Y fíjate que eso, ¿qué importancia tiene? Es simbólico.
es simbólico, es que la gente en el fondo aprecie de que la persona que ejerce la función de dirección del equipo de trabajo está presente, existe. Por lo tanto, y la gente también valora que la salud, porque se siente importante, se siente reconocida. Por lo tanto, lo simbólico claramente importante. Y en esta ceremonia, que es el aniversario institucional, que yo diría que es la ceremonia como más extendida dentro de los servicios públicos, nosotros premiamos la antigüedad. Entonces, lo que nosotros estamos entregando como mensaje finalmente es que valoramos la fidelidad, la permanencia, etc. Bueno, algunas funcionalidades, ¿cierto?, de la cultura organizacional. Bueno, dijimos que una manera de entender las cosas y de resolverlas. Por lo tanto, guía nuestro actuar, guía nuestro comportamiento, guía en el fondo cómo abordamos los problemas, desde dónde en el fondo los observamos. Y naturalmente, si compartimos esta decodificación común, existe cierto grado de cohesión entre nosotros. Porque hablamos, ¿cierto? Miramos las cosas de manera similar, es fácil encontrarnos en ciertos puntos de vista, en ciertas apreciaciones, en nuestro comportamiento, en nuestras actitudes, etc. Y eso finalmente, quizás un poco redundante, pero llega a un concepto que es la identificación, ¿cierto? Que es nuestra capacidad, en el fondo, de sentirnos parte de algo, y sentirnos parte de algo es porque lo que ese algo tiene es compatible con nuestros propios valores, y nosotros lo entendemos de esa manera. Puesto quizás de una manera más esquemática, uno podría decir que existe la cultura organizacional, y la cultura organizacional nos lleva al compromiso, ¿cierto? De la manera que yo logré esta identificación, logré esta cohesión, puede existir el compromiso. El compromiso podríamos definirlo como aquella capacidad que tienen las personas, en el fondo, de entregar lo mejor de su contribución posible en pos de los objetivos colectivos. Y si yo me siento comprometido y quiero avanzar en la organización, quiero ayudar a la organización a que logre sus metas, voy a entender, ¿cierto?, que lo que necesito es colaborar, ¿cierto? Necesito integrarme con el equipo de trabajo, con otro equipo de trabajo, que estén dentro de la organización o con otro grupo, en el fondo para cooperar, porque naturalmente lo que uno sí sabe, y lo sabe con absoluta certeza, es que para lograr grandes cosas necesitamos asociarnos. Por lo tanto, voy a partir a colaborar. Y una vez que me comprometí, colaboro, tengo sueños, ¿cierto? Tengo ideas, tengo expectativas. Hay lugares donde me gustaría estar posicionado en el futuro. Por lo tanto, nacen aspiraciones, nacen metas, nacen propósitos colectivos. Y una vez que eso se logra, caemos en la satisfacción, y la satisfacción en el fondo va a reforzar la cultura organizacional, porque va a propender a validar todo ese proceso que estamos viendo en este esquema que es anterior. O sea, me siento satisfecho de donde estoy, y eso es parte de la cultura organizacional. Hacemos así las cosas, colaboramos de esta manera, fijamos nuestras expectativas, las cumplimos, y eso me refuerza también este sentido de pertenencia que yo tengo en la organización. Fíjate que dentro de las culturas organizacionales hay distintos tipos de culturas, y esto yo diría que es bien importante, porque va a definir en alguna medida varios conceptos, ¿cierto? Y me gustaría, no nos queda tanto tiempo, pero que en el fondo ojalá pudieran interactuar, porque acá vamos a contextualizar dónde está el sector público acá. Entonces, y vamos a poder en el fondo ilustrar lo que, como partimos en la clase, o sea, en el fondo hay cierta creencia de cómo es el sector público. Fíjate que hay culturas orientadas al trabajo. No significa que la otra cultura no trabaje, sino que esta cultura, en el fondo orientada al trabajo, está orientada, para decirlo en muchos términos de cuando vimos las teorías conductuales del liderazgo, orientada a la producción. O sea, donde fuertemente las metas, los indicadores, los volúmenes de venta, son parte fundamental dentro de, de la cultura organizacional que tiene la organización. ¿Por qué? Bueno, quizás porque esa organización se encuentra inserta en un mundo muy competitivo.
Y eso define que en el fondo necesite que los resultados sean parte, por así decirlo, del corazón de la organización. Entonces, en los sectores muy competitivos o muy agresivos comercialmente, nosotros podemos observar este tipo de cultura orientada al resultado, ¿cierto? Y después tenemos la orientada a las normas. Y fíjate que la orientada a las normas son aquellas que buscan la eficiencia a través del cumplimiento de un cierto estándar normativo. O sea, quizás, no quizás, digámoslo abiertamente, en este tipo de organizaciones la presión por resultados no es tan fuerte como la que están orientadas al trabajo. Y como no es tan fuerte, porque quizás no es un medio competitivo, ¿y qué empresa o qué organizaciones nosotros tenemos que no estén insertas en un mundo competitivo? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? ¿No? ¿Ni por chat? Ya. Empresas que no sean parte de un mundo competitivo, tenemos primero las organizaciones del sector público, ¿cierto? Las organizaciones del sector público no están en un medio ambiente competitivo. Y también los monopolios naturales, ¿cierto? Caso típico monopolio natural, las empresas de distribución de luz, de distribución de agua, etc. Por lo tanto, las empresas que están orientadas a la norma se preocupan más de satisfacer los estándares normativos, quizá incluso por sobre otros. Y eso puede explicar en algo la visión que tiene la gente del Estado. ¿Por qué? Porque el Estado está mucho más preocupado de cumplir con la normativa en algunas ocasiones que de los resultados que puede obtener. Y eso en el fondo define también su actuar, ¿cierto? Define el comportamiento de las personas que lo integran. Entonces, es un factor relevante cuando uno trata de definir la cultura organizacional en la administración pública, señalar que es una cultura que está fuertemente orientada a las normas. Otro tipo de cultura, la orientada a las personas. Y orientada a las personas no quiere decir al cliente, que es la que viene a continuación, sino que orientada a las personas tiene que ver con aquellas empresas quizá incluso familiares, donde la preocupación que hay por el bienestar de cada uno de los miembros que son parte de la organización es un elemento central dentro de las problemáticas que hay que abordar. Este tipo de cultura en general se dan en empresas pequeñas, ¿cierto? Empresas de concepto familiar, donde el número de personas no sobrepasa el número de 10, 15 personas. Acá encontramos una pyme o una MIPE, esas serían las empresas que podrían tener este tipo de cultura. Tenemos las culturas orientadas a los clientes. Y las culturas orientadas a los clientes buscan satisfacer, ¿cierto?, las expectativas del usuario final. ¿De qué tenemos en general las empresas de servicio o que compiten en entornos competitivos donde está fuertemente determinados los resultados por la capacidad que tiene la organización de agregar valor en sus productos y los servicios postventa que están asociados a esos productos? Y después tenemos la orientada al poder. Y la cultura orientada al poder están orientadas, de cierta manera, a lograr mayores participaciones de mercado, a tener mayores niveles de influencia. Aquí podríamos encontrar organizaciones del tipo en las cuales el mismo fundador de la empresa es el dueño de la empresa, por lo tanto la relación de poder que tiene dentro de la organización es sustancialmente poderosa, y por lo tanto lo que dice o haga esa persona define en gran parte de lo que se trata la cultura organizacional de la compañía. ¿Cómo creamos una cultura corporativa? Crearlo también puede ser también expresado con cómo cambiamos también una cultura corporativa. ¿Qué elementos deberíamos tener presentes? ¿Qué debiéramos considerar? Primero las normas, ¿cierto? O sea, las normas, insisto que es lo que vimos en relaciones internas, tienen que ver con que la empresa diga, exprese, explicite aquellas conductas que prefiere por sobre otras, ¿cierto? Acá está la zona. Porque las normas, su incumplimiento, en general está aparejado a sanciones, o sea, aquella persona que no cumple las normas es sancionada o se encuentra en la posibilidad de enfrentar un castigo. Por lo tanto, es clave que las normas acompañen
la cultura organizativa que nosotros debemos promover, ¿cierto? Un aspecto central es la alta dirección. La alta dirección es un concepto que se repite mucho, bueno, en esta clase y también en los libros de gestión de personas. ¿Por qué? Porque el mensaje que es capaz de entregar la alta dirección es muy potente para el resto de la organización. Son las personas que tienen poder, ¿cierto? Y tienen poder, el poder formal. Por lo tanto, mucha gente es influenciada por ese poder, y no solo influenciada, muchas veces se puede dar que ese poder legítimo, que es el poder que da la organización a personas que toman decisiones, también vaya acompañada quizás de un poder de referencia, como de experto o carismático, en algunos casos. Por lo tanto, la alta dirección tiene una influencia fuerte sobre la organización. Y las personas, como yo le he dicho muchas veces, son grandes evaluadores de lo que hace la alta dirección. O sea, evalúan sus mensajes y evalúan si ese mensaje es consistente con el actuar que tiene la alta dirección. Por lo tanto, tiene ese doble vinculación con las personas. Por un lado está la importancia, que es la relación de poder, y por otro lado está la consistencia, ¿cierto? La coherencia que la organización es capaz de interpretar respecto a los mensajes y la actuación que tiene la alta dirección. Bueno, hablamos un poco del simbolismo, ¿cierto? Las personas nos importan los aspectos simbólicos. Por algo la gente se casa, para la gente que no es católica o no religiosa, el matrimonio es un acto civil donde uno firma un contrato y obtiene el vínculo de casarse, ¿cierto? O estar en matrimonio con alguien. ¿Por qué no llega, firma el papel en una notaría y se va? Porque tiene un aspecto simbólico, no es solamente casarse, por más que casarse se traduzca en que yo firmé un papel con alguien y en el fondo obtuvo un vínculo jurídico reconocido a nivel legal dentro del país, sino que tiene que ver con algo de contarle también a la gente de que se va a adquirir este matrimonio, de que es importante y que en el fondo la pareja quiere compartir esa dicha con aquellas personas que considera más importantes, y también es un mensaje, ¿cierto?, a la pareja de decirle que este es un compromiso duradero en el tiempo y el cual es expresado ante todas las personas que ellos consideran importantes. Y por eso lo simbólico es tan relevante. Entrega mensaje, entrega comunicación, y la comunicación, el cuarto punto que está en esta diapositiva, y en general los procesos de cambio o de la creación de una cultura corporativa es un proceso de cambio, probablemente un proceso de cambio de mediano y largo plazo, no un proceso de cambio de corto plazo. Por lo tanto, la capacidad que tengamos de articular los mensajes, de comunicarlo al resto de la organización, va a definir en gran medida nuestra probabilidad de éxito. Nunca olviden que la comunicación es fundamental, no solo en la gestión de personas, sino también respecto a cómo la organización debe implementar una serie de políticas y de medidas dentro de la organización. Por lo tanto, las organizaciones, los servicios públicos, tienen que tener definido cuáles son los canales de comunicación que utilizan o que emplearán, y en el fondo cómo se van a articular los mensajes, ¿cierto? Cómo ese canal de comunicación llega a la gente. Porque alguien podría decir, no, nosotros mandamos todo por correo. Bueno, pues el correo alguien lo lee, lo entiende, los mensajes son claros, son breves, están bien explicados, se refuerzan las ideas principales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la comunicación dentro de organizaciones, todavía la comunicación interna, ¿cierto? La comunicación interna dentro de las organizaciones es particularmente relevante, y hay que darle esa importancia, ¿cierto? Y construirla de la manera que permita que sea eficiente a los objetivos que tiene la organización. Dijimos en la clase anterior que el trabajo en equipo observa o representa mejores resultados que el trabajo que hacen las personas individualmente. O sea que el trabajo en equipo, cuando la labor es compleja y desafiante, lo que ha dicho, ¿cierto?, la disciplina, el empirismo, es que obtiene mejores resultados que el trabajo que hace cada persona por su propio lado. Por lo tanto,
nosotros debiéramos tratar de promover, en cierta medida, y particularmente en el sector público, donde la definición del organigrama o más funcional está muy en la cultura de la organización, está muy dentro del funcionamiento público. ¿Por qué? Porque se cruza también con lo normativo. Nosotros dijimos que la cultura del servicio público está más orientada a la norma. Entonces, esto quiere decir que no solo estoy dividido como en cajitas de organigrama, sino que además esas cajitas hacen que yo me haga cargo de tal cosa y sea tan responsable de tal cosa, y legalmente soy responsable solo de esa cosa y no de otra. Si me integro con otro, tomo el riesgo, estoy hablando como funcionario que no quiere los cambios, tomo el riesgo de que esa responsabilidad que está tan clara, de cierta manera, se difumine. Entonces, ahí hay que tener atención, porque también los objetivos que tiene las normas, o ser tan orientado a la norma, puede ser contraproducente, o atentar, o dificultar la posibilidad de que nosotros establezcamos una verdadera cultura de trabajo en equipo. Cosas que son importantes para la cultura de trabajo en equipo. Bueno, primero que el liderazgo sea participativo. O sea, los liderazgos tienen que incluir y considerar a la mayor cantidad de opiniones posible. Las personas demandan también hoy día, y es lo que uno puede leer, observar en la revista contemporánea, de que el tema del liderazgo participativo, en el fondo, responde a un anhelo que existe entre organizaciones, que es de los trabajadores de ser considerados parte relevante de las decisiones que adopta la organización. Fíjate que naturalmente, si uno habla de trabajar en equipo, y yo diría que esto es tan importante como lo que señalé recién, habla de que el liderazgo ya no sea tan fuerte, ¿cierto? O sea, de que la posición jerárquica sea menor y se valore más el colectivo. El trabajo en equipo tiene ese componente fuerte en el cual la jerarquía ya deja de ser tan importante, sino lo que se construye es una red de interdependencia de cada uno de los individuos que integran el equipo de trabajo. Eso está desarrollado en otros textos, incluso hay un concepto nuevo que se llama redarquía, para definir en el fondo, que es como bien caricaturesco, pero tiene su gracia, su ingenio el concepto, del punto de vista en que reemplaza la palabra jerarquía y dice que ahora ya no existe la jerarquía, sino que existe la redarquía. Y en el fondo trata de ver cómo pasamos de que está alguien sobre otro a tener una relación, una telaraña de interdependencia. Bueno, también es necesario descentralizar la toma de decisiones, ¿cierto? Ya no podemos caer, si queremos trabajar en equipo, en que todas las decisiones se tomen de una determinada manera. Fíjate que la administración pública también es complejo, porque como somos orientados a la norma, las normas definen también quién tiene las atribuciones de qué, y al estar definida, esa atribución también tiene otra cara o otro lado que conlleva una responsabilidad. Por lo tanto, la persona que toma decisión sobre algo no solo es la persona que tiene la facultad para decidir, sino que también es el responsable. Y por lo tanto, también las personas pueden sentirse inhibidas o no quieren participar en la toma de decisiones para no tomar la responsabilidad. Bueno, ¿cómo se organiza el trabajo? Generalmente cuando nosotros queremos hablar de trabajo en equipo, lo que tenemos que hacer es organizar el trabajo no tan funcionalmente, no tan en base al organigrama, sino mezclar algunos equipos. Siempre va a existir el organigrama, yo no estoy diciendo que no, pero existen equipos de trabajo los cuales se complementan en cada una de las labores que realizan. Y finalmente, y con esto termino la clase por el día de hoy, existen los incentivos, ¿cierto? Y dijimos que las organizaciones premian las conductas que esperan recibir. Bueno, naturalmente, cuando llevamos esto al plano incentivo, los incentivos, cuando estamos hablando de trabajo en equipo, tienen que ser colectivos. Ya no podemos premiar el esfuerzo individual. Si queremos fortalecer el trabajo en equipo, lo que hay que gratificar, lo que hay que promover, lo que hay que estimular, lo que hay que impulsar, son incentivos colectivos, ¿cierto? Y fíjate que el Estado, así como dije en la otra parte, como el lado negativo, tiene un incentivo de desempeño colectivo que está premiado, que está orientado, perdón, no el premiado, que está orientado a reforzar o a estimular el alcance de resultados a nivel colectivo, ¿cierto? Define grupos de trabajo y esos grupos de trabajo se plantean objetivos comunes
que en la medida que los cumplen los hacen acreedores de ese incentivo. Eso, hasta y por hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar? Siendo así, bueno, terminamos por hoy día. Nos vemos ya el lunes 11, día en que también tienen el control. Que tengan una buena semana. Hasta el próximo